días, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, como ya saben y pueden ver, estamos teniendo una serie que se llama Hijos del Viento. La mayoría ya hemos estado aquí domingos pasados y me encantó esto que veo. No sé si ya estaba el domingo pasado, pero está súper padre. ¿Sí saben quién lo hizo? Lo hace Néstor, tiene su gracia. El pastor, él lo hace, es su trabajo y está muy bonito. Sí. Ok. Pues hoy vamos a ver un tema, hermanos, que es un parteaguas en la historia de lo que es la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, la historia del mundo. Porque si bien los que hemos tenido la bendición de poder estudiar, de hecho desde la primaria está todo esto, pero pasó de noche, ¿no? La historia y el cristianismo es algo muy peculiar y único, que vino a dividir, causar guerras, muertes, fe. Y de la persona que vamos a hablar hoy, si no me equivoco, en mi opinión, creo que es las personas más importantes que han hecho que nuestra historia como cristianos sea posible hoy. Entonces, el encuentro que tuvo este hombre nos afecta el día de hoy a los que estamos acá. Ha afectado a nuestros antepasados en sobremanera. Y ruego a Dios que en las generaciones que vienen siga afectando. Y si puedes, por favor, acompañarme a Hechos 7:58. Puedes ir o puedes escuchar, ya que ya lo habíamos estudiado, pero lo quiero leer solo como recordatorio. Hechos 7:58, en esta misma serie de Hijos del Viento, están hablando de Esteban. Es este buen hombre que estaba sirviendo a las mesas lleno del Espíritu Santo, conocido como el primer mártir de la iglesia, acusado falsamente, llevado ante las autoridades y murió apedreado. Y dice esto, Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ok, a mí me llamó mucho la atención cuando dice de un joven. Y dije, bueno, pues ¿cuántos años podía tener ese joven? Porque ahí donde ven, yo me considero joven. Pero creo que no, porque Javi siempre está haciendo referencias a... Y cuando usted era joven, esto. Y cuando usted era joven, pasaba esto. Entonces, imagínense ustedes, hermanos mayores que yo, cómo los verá Javier. Pero no, o sea, realmente joven se está refiriendo entre edad de entre 17 a 22 años aproximadamente. Entonces, si leemos acá en Hechos, dice que fue juzgado Esteban y mientras lo apedreaban, por lo que entiendo yo, lo desnudaron y luego lo apedrearon porque las ropas de él se las pusieron a Saulo en los pies. Entonces Saulo estaba supervisando, ahora sí, que Esteban se muriera completo, no nomás una parte. Entonces, ¿quién era este joven entre 17 y 22 años que supervisaba ese tipo de cosas? ¿Qué capacidades y qué talentos podría tener ese joven para ser parte de uno de los grupos más importantes, reconocidos y respetados de esos momentos, como lo era el Sanedrín? Sí, era como, no sé, no creo que sea una comparación muy buena, pero
vamos a suponer como la Cámara de Diputados o algo así, para nosotros. Es como, no hay diputados aquí, ¿verdad? Ok. Porque, disculpen que les diga que nosotros sí vamos a una iglesia donde había una diputada. ¿Eh? Chavos, pónganse a estudiar, dejen los videojuegos. Y esas personas del Sanedrín eran tan importantes en lo que es el área judía, la autoridad judía. Eran las personas que supervisaban que la ley del Antiguo Testamento, escrita por Moisés, se cumpliera. Era la autoridad suprema y todos los judíos los tenían como santos de Dios, como autoridad de Dios. ¿Y por qué matan a Esteban entonces? Si era un santo lleno del Espíritu Santo. Ok, Esteban creyó que el Señor Jesús era enviado, era el Mesías prometido para Israel y era el Hijo de Dios. Entonces para los del Sanedrín es como un humano, alguien de carne, se atreve a decir que es Hijo de Dios. Esto sonó como blasfemia. Y Esteban estaba predicando sobre este hombre llamado Jesús, que era enviado de Dios, que era Dios y que daba vida eterna. Entonces lo apedrean y lo matan. ¿Por qué? Con todo esto quiero decir que es importante darnos cuenta de que Saulo, quien aprobó, supervisó, incluso creo yo que se gozó en la muerte, gracias Luis, en la muerte de Esteban, no era como tanto una mala persona, porque él estaba haciendo su trabajo. Era un hombre celoso de la ley de Dios. Era un hombre que estaba supervisando y cuidando el cristianismo, que en aquel entonces no se llamaba cristianismo. Eran los del camino, ahorita lo vamos a ver, así se les conocía a los cristianos, los del camino. Él consideraba a los del camino una amenaza para la ley, una amenaza para el pueblo. Es por eso que matan a Esteban, es por eso que a mismo Cristo lo crucificaron. ¿Sí? Entonces, los que tienen un poquito más de contexto, pues ahí dijo este personaje, dijo, tranquilos, si esto es de Dios va a permanecer, si no va a desaparecer. Pues no exactamente 2000 años después, pero así todo el mundo lo dice y lo vamos a seguir manejando en 2000. Seguimos expandiendo el mismo mensaje que Esteban estaba dando, el mismo mensaje que Cristo vino a dar, las buenas de salvación en la persona de Cristo Jesús a través de la fe. Entonces, vuelvo a lo mismo. Saulo realmente estaba tan apasionado por lo que hacía, tan apasionado porque la ley se cumpliera, que lo que yo encuentro aquí es que una pasión mal direccionada y mal entendida puede llevar a desastres grandísimos, como lo es el asesinato, la muerte, la injusticia. ¿Sí? Porque ahorita vamos a ver aquí en Hechos 9, que es el que vamos a estudiar. Hechos 9. Dice así: Saulo, del hombre que estamos hablando hoy, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, es decir, permiso para ir y entrar, ¿no?, en la ciudad de Damasco y hacer pues amenazas y muerte, dice aquí, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de el camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué pasó acá entonces?
pues este hombre consiguió sus cartas para ir, dice la Biblia, a capturar a todo el que se pudiera encontrar, sea hombre o sea mujer. Los que practicaban o eran parte del grupo de los del camino, aquellos que creían en Cristo Jesús. Entonces dice que consigue esas cartas y que cuando va de camino a la ciudad de Damasco, una luz le resplandeció y dice que cayó en tierra. Unos dicen que se cayó del caballo, yo hasta me sé una canción. Y tiene mucha lógica porque los romanos andaban en caballo y pues probablemente Pablo tenía un caballo, no sé. Pero dice que cae a tierra, ¿no? Entonces lo único que puedo imaginar es como, no sé, si vas caminando y una luz tan potente te llena, es como, no sé, yo pienso que tal vez se fue al suelo porque quería, lo más seguro que tenía es el suelo, ¿no? Es como si toco el suelo, pues no se mueve, pero si me quedo de pie puedo caer, no sé, o sea, dice que cayó, ¿no? Y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí para mí es como que donde comienza toda la historia de lo que viene a ser el Nuevo Testamento, ¿no? Es como, ¿qué pasa después de que Cristo se sienta a la diestra del Padre? Y miren lo que sigue diciendo, del 5 al 6. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? A esa luz, ¿no? La voz respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ok. Me puse a pensar, ¿por qué la Biblia a veces dice, repite las palabras? Como Saulo, Saulo. ¿Por qué dos veces? No, pues ¿por qué no Saulo? O sea, Saulo. Ya, con eso, no more. Es como, está bien. No, Saulo, Saulo. Y creo que no es lo mismo si yo voy, porque les voy a contar una anécdota chistosa. Cuando estaba viviendo, cuando me fui a Mérida para casarme con mi esposa, estuve viviendo 3 meses en Mérida y pedí una paquetería de Chihuahua porque para el trámite pues de lo civil y todo este asunto de la boda, y me llegó mi paquetería y llegó al negocio de mi suegra y entró el hombre que traía el paquete, el de la paquetería, y dice: buenos días, no sé qué les dijo, yo no estaba, pero supongo que dijo buenos días, es maleducado, ¿no? Y Ricardo, traigo un paquete para Ricardo. Y mi suegra dijo: no, aquí no hay ningún Ricardo. Y pues el hombre se fue. Nada más que Karina rápido dijo: es Ezequiel, se llama Ricardo también. Entonces, vaya, ¿no? Y me casé con su hija, no sabe ni cómo me llamaba. Es algo así como, probablemente aquí en la iglesia todos, o la mayoría saben que me dicen Cheque. Sí, es como mi apodo, Cheque. Pero a lo mejor si alguien llega y hoy va a predicar Ricardo Ezequiel Armengol Rivera. ¡Wow! ¿Y ese quién es? Pues el Cheque, o sea, es la misma persona, solo que tiene un nombre. ¿Sí? En la sierra donde estábamos mi esposa y yo viviendo, de donde es Javier, no teníamos nombre, nos llamábamos la hermana y el hermano. Esos eran nuestros nombres en el pueblo, el hermano, la hermana. Entonces, ok, cuando alguien te llama por tu nombre, es porque te conoce. ¿Sí? Es porque tuvo contacto contigo, algo tuvo que ver contigo que sabe tu nombre por completo. Entonces yo creo que, no creo, estoy seguro que en este punto con Saulo, cuando el Señor le está diciendo: Saulo, Saulo, es: Saulo, te conozco. Saulo, Saulo. Y
pensaba esas veces que alguien se ha acercado a mí, sobre todo cuando era joven, no más joven, porque ya no soy joven según la teoría de Javi. Es cuando una vez fui joven y alguien se acercó a mí, algún líder, alguna autoridad, alguien alguien que me amaba, para darme un consejo, ¿sí? Pienso como a veces, en vez de haberme molestado, porque ahora lo estoy viviendo en carne propia, ¿no? Ando tras de ciertas y cuales personas, porque los amo y me interesan. De verdad me interesa tanto lo que está pasando en sus vidas. Pero la reacción a veces de esa persona, no es la mejor. Es como, me siento juzgado, ¿por qué te metes? ¿Qué te importa? No son tus asuntos, ¿no? Y siento que es algo similar a lo que está pasando con Saulo, pero su actitud fue muy diferente a como a veces nuestra actitud es cuando alguien se acerca. O sea, que alguien se tome el tiempo. O sea, el tiempo hoy es wow, es algo único. Estamos tan llenos de actividades, estamos tan saturados de cosas, no nos alcanza el día para hacer lo que tenemos que hacer. Y que alguien detenga lo que tiene que hacer para dedicarte tiempo a ti. Hermano, no sabes de lo que te estás perdiendo cuando no asistes a las reuniones. No sabes de lo que te estás perdiendo cuando alguien ha apartado un tiempo para dedicártelo y simple y sencillamente no vas, no te reportas. Y en vez de tomar esas actitudes, creo que deberíamos de agradecer, ya que como a Saulo, estas personas, la iglesia que somos, la palabra de Dios nos conoce, la palabra de Dios nos revela quiénes somos y cómo somos. Entonces, en este punto, cuando el Señor le dice, Saulo, Saulo, es como si le estuviera diciendo, hey, tú perseguidor, hey, tú escarnecedor, hey, tú asesino, tú el ciego. Y la actitud de Pablo fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es como, sí, soy ese Saulo que estás diciendo. Sí, soy yo, no te equivocaste de persona. Él reconoció la voz y supo que esa voz le conocía y dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y creo que siempre es necesario saber y estar conscientes de quiénes somos y dónde estamos, cuál es nuestra condición. No la que ponemos en redes sociales, sino realmente quiénes somos. Después de que Saulo tiene este encuentro con esta nueva luz, yo me puse a meditar tanto. Es cuando él dice, ¿qué quieres que haga? Es como, Señor, perdóname y dime qué es lo que debo de hacer. Y me topo que en Filipenses 3:8 es donde Pablo escribe, ya siendo Pablo, no Saulo, porque después le cambian el nombre. Dice que todo lo estima por basura a fin de adquirir más conocimiento de Cristo. Y me encantó esto porque después de este gran encuentro, después de que esta luz lo rodeó y que él reconoce que dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Saulo no estaba persiguiendo a una persona, estaba persiguiendo a los hijos del viento.
Estaba persiguiendo a un grupo llamado El Camino, ¿sí? A un grupo que tenía la fe puesta en Jesús. Entonces esa voz le dice: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Eso me da esperanza. Es como si te metes conmigo, te metes con Jesús, ¿no? Porque Jesús va a responder. Es como: yo soy a quien tú estás persiguiendo. Yo soy esas personas a las que tú estás azotando, a las que tú estás matando y a las que tú estás encarcelando. Yo soy. Y Jesús es un hombre súper común. No sé si todavía en aquellos lugares, pero en ese momento Jesús era súper, yo creo como, bueno, no voy a decir, muy común, un hombre muy común, ¿sí? Y Saulo reconoció la autoridad con que la voz le habló y supo en ese momento quién le hablaba. Y cuando Pablo escribe en Filipenses sobre que todo lo tiene, lo estima a nada, a basura, Pablo escribe esto: ya que todo lo que un día le dio propósito, un día le dio sentido, ahora lo tenía por basura a la luz de esta hermosa, poderosa e incomparable luz que le rodea. Pablo, una vez que esta luz le ilumina y le deja ver quién es realmente y cuáles son las intenciones reales de su corazón, él dice: solo dime qué hacer. Es como pienso cuando, no sé, estamos viendo una serie, mi esposa y yo. Hay que mencionar las series porque Néstor siempre habla de series, entonces estamos en conexión. Entonces, ahí hay un viejito que le fue infiel a su esposa cuando eran muy jóvenes. Y el Señor busca durante 20 años, ¿no? Como el perdón de la señora, de su esposa. Y creo que esa es la actitud correcta. Como, ¿qué puedo hacer para ser perdonado? Pablo lo que está diciendo: dime qué hacer. Dime qué hacer. Entonces, creo que en este punto Saulo estaba totalmente vacío, porque ya en ese momento se dio cuenta que la voz que le estaba hablando era quien él estaba persiguiendo. Entonces, en ese punto es como Saulo se da cuenta de: rayos, esto es real. O sea, lo que dicen los del camino es verdad. Dios nos visitó. Entonces, Pablo, yo digo que estaba vacío en ese momento porque, pues ahora, ¿qué iba a hacer? Se dio cuenta que la causa que él tenía estaba perdida, porque era real lo que los del camino predicaban y anunciaban las buenas de salvación. Entonces Saulo dice: pues me tengo que pasar a este bando. Entonces todo lo que queda ahí atrás es basura, es mentira, no tiene sentido ni propósito, como todo lo que en este mundo hay. Tengo un compañero que es apasionado por el Señor, apasionadísimo por el Señor, y siempre está: no importa, no importa eso, aquí se va a quedar. Y yo: pues es cierto. No importa el carro que puedas traer ahorita, aquí se va a quedar. No importa cuánto pueda costarnos construir nuestra casa, la casa de nuestros sueños, que nunca la vamos a terminar de construir, porque las casas nunca terminan. Entonces, aquí se va a quedar. Somos peregrinos que vamos de paso. Y me encanta eso, porque mi esposa y yo nos hemos tenido que mudar de ciudad, bueno, dejar todo y salir solo con las maletas. Siempre nos pasa, desde que nos casamos, como 3, 4 veces ya. Entonces es bien maravilloso tener esto en mente. Es como, sabemos que lo que ahorita podamos comprar y en lo que podamos invertir, aquí se va a quedar el día que el Señor nos diga: es hora de ir a otro lugar, es hora de ir a llevar el evangelio a otro lugar.
Entonces, Pablo en este punto está vacío. Es como, ¿qué voy a hacer ahora? Porque por todo lo que me he preparado, Pablo era un hombre que hablaba distintos idiomas. Era un hombre reconocido, era un hombre joven, era un hombre exitoso. Y por ende, pero rico. Y en ese punto dijo, todo es basura. Todo esto es basura. Ahora voy a vivir para esto. Entonces, digo, qué hermosa la actitud de Saulo, porque ¿cuántas veces no nos aferramos a la basura? ¿Están grabando esto? No creo que tu papá lo vea, ¿va? Mi suegro ama la basura. Tiene un resto de cosas en su casa. Muchas cosas que podría venderlas y volverse rico. Pero no lo hace porque ama la basura. ¿Aquí hay gente que ama la basura también? Ah, ok. O sea, gente que acumula y acumula y acumula. Mi esposa y yo, gracias a Dios, no acumulamos nada. A nada le tenemos, todo tiramos y vendemos y, ¿sí? Pero pienso que a veces podemos estar como mi suegro, aferrados a nuestra basura, ¿sí? Aferrados a esas malas relaciones, aferrados a esas malas prácticas, aferrados a nuestros pensamientos y a nuestras opiniones, ¿sí? Me encanta la actitud que toma Saulo. Señor, dime qué hago. Dime qué hacer. Imagínense, hermano, no imagínense cuántos han tenido su encuentro real, cara a cara con el Señor. Ese momento donde te das cuenta que nada valió la pena. Ese momento en el cual esa luz llega e ilumina y te deja ver quién eres realmente. Recuerdo una vez que Néstor me dijo, es que conforme más te acercas a la luz, más se van a notar las imperfecciones que hay que arreglar. Por eso hay personas que prefieren permanecer en la oscuridad entre la basura, porque no quieren que el Señor trate esas áreas y esas cosas. Es bueno acercarse a esta luz. Sigamos. Versículo 8 en adelante. Entonces, ok, el 7, no lo voy a ignorar. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, sorprendidos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces hay testigos de esto. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Si buscan en el Google Maps, existe la calle Derecha todavía. Y buscaba en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió lo mismo que yo hubiera respondido: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dice a Saulo: ve, busca la calle derecha y ahí vas a saber, ahí te van a recibir. Y el Señor en visión a un santo hombre le dice: hey, ve a la misma casa porque ahí vas a encontrar a Saulo, vas a orar por él y él va a recobrar la vista. Y el hombre dice: no, este hombre es peligroso, pegriloso. Ah, eso sí saben, ¿verdad? Entonces dice: este hombre tiene poder para hacernos daño. Esta ceguera de Saulo
está mostrando que ahora solo es guiado por el Espíritu, que se ha convertido en un hijo del viento. Y el hecho de que Ananías en Damasco ya sea parte de los del camino nos da testimonio de que el evangelio estaba siendo predicado, que ya había salido de Jerusalén tal como el Señor dijo que iba a suceder. Probablemente recuerden mucha gente salió huyendo porque había persecución. El día que mataron a Esteban, ahí la Biblia dice que ese mismo día hubo una persecución terrible. Yo creo que una matazón, encarcelamientos, algo terrible. Entonces el evangelio ya había llegado a Damasco y ahí vivía Ananías. Hermanos, esto es una realidad. Ananías era siervo de Cristo, pero dice: no, yo no me voy a acercar a ese, es un asesino, es peligroso. Y la Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado. Saulo, cuando se convierte en Pablo, que es ya poquito más adelante de aquí, fue súper menospreciado. Una persona muy preparada, ¿sí? Dice, instruido a los pies de los mejores maestros, Gamaliel. Y empezó a ser despreciado y con justa razón, pues hizo muchos males. ¿Cuántas cosas no hemos hecho nosotros? Y bueno, yo aquí estoy predicando ahorita. Ni te enteres qué andaba haciendo. Que no se nos olvide quiénes éramos y la misericordia que el Señor tiene hoy con nosotros. El plan del Señor Jesús para Saulo es el siguiente. Ahí mismo en Hechos, continuamos y ya estamos terminando. Versículo 14, Hechos 9, 14. Perdón, 15, Hechos 9, 15. Y el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Saulo significa escogido por Dios. Ese es el significado de Saulo. O sea, ese hombre nació y le fue nombrado el escogido de Dios. Sí, escogido por Dios. Y es lo que sucedió con él. Como que antes los nombres tenían mucho significado, ¿no? La Brittany, así se llama mi sobrina. No sé por qué le pusieron así. Y el Brian también es mi sobrino. Entonces, cuando nosotros le pusimos el nombre de Esdras a nuestro bebé, tuvo un propósito, ¿sí? Es como, hubo un porqué. ¿Por qué ese nombre? Y me encanta que instrumento escogido, dice el Señor, me es Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos, de reyes y de los mismos hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El plan del Señor Jesús en usar a Saulo es llevar el evangelio a gentiles, es decir, gente que no tiene nada que ver con los judíos, reyes, y lo vemos en la historia más adelante, con quién llega a hablar este hombre, y judíos. Pero algo que me llama la atención, y con esto quiero terminar, dice: le mostraré que es necesario padecer por mi nombre, sufrir a causa de mí. Nadie dijo que seguir a Cristo iba a ser fácil. También tenemos días grises, días difíciles. También tenemos días de pérdidas, cuando hay que sufrir la pérdida de un papá, de un hermano, de un hijo.
Pero pues si somos cristianos, nadie dijo que iba a ser fácil. Ahorita mi madre está internada, muy grave, desde anoche. Nadie dijo que iba a ser fácil seguir al Señor, estar lejos de tus seres queridos. El rechazo duele. Yo me acuerdo cuando ya había aceptado a Cristo y entro a la universidad y fui expuesto por ser creyente. Y mi tesina fue rechazada ante toda la universidad por ser creyente. Y no hubo nadie que peleara por mí. En ese momento nadie me defendió. Nadie dijo que iba a ser fácil. ¿A cuántos su familia no los ha despreciado por ser creyentes? ¿Cuántos han tenido que abandonar su país y venir a una cultura distinta para que el evangelio del Señor fuese esparcido? Nadie dijo que iba a ser fácil. ¿Cuántos hemos dejado sueños o proyectos porque el Señor, al igual que a Saulo, nos ha llamado y hemos dicho: Señor, ¿qué quieres que haga? Nadie que haya dejado casa, que haya dejado familia, dice, se va a quedar con las manos vacías. Pero no significa que vaya a ser fácil. El Señor jamás dijo. Los días duelen, hermanos, para todos. Así como el sol sale para justos e injustos, también el dolor nos toca a nosotros. Somos humanos. La vida duele. La verdad, a mí cuando me dijeron que, ya se fue Karina, que el bebé era hombre, yo quería niña, porque soy hombre y sé a qué estamos sujetos como hombres. Las pasiones, las tentaciones, la responsabilidad, la concupiscencia. Dije: va a ser hombre. De verdad, esa fue mi reacción ante los ojos del Señor. Porque la vida duele y la vida es difícil, hermanos. Y a Pablo se le mostró claramente. ¿Y saben qué? Lo aceptó. Porque si esta vida va a doler, hermanos, que valga la pena. Si Cristo está, vale la pena. Su palabra lo dice. Y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, sabiendo que al final vas a obtener la recompensa. Y me encanta que este hombre Saulo es el escritor más admirado, más leído, y fue despreciado. Pero él es el mayor escritor de los libros del Nuevo Testamento. Este hombre del que hoy hablamos es el hombre que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Y me encanta que en 2 de Timoteo 4 dice así: hermanos, no importa por lo que vayamos a pasar, lo que estemos pasando ahorita o lo que ya hayamos pasado. Fíjense lo que escribe este hombre: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este hombre decidió decir basura a todo lo que un día le dio propósito, para abrazar esta nueva fe y atreverse a tomar el reto que el Señor le estaba poniendo por delante. Hermanos, con esto quiero terminar. Que lo que hagamos valga la pena.
que lo que hagamos valga la pena para el Señor. Este hombre, todo lo que vamos a ver que va a hacer es guiado por el Espíritu. Y ese mismo Espíritu sigue activo hoy para nosotros. ¿Por qué no se ponen de pie para orar, por favor? Señor Jesús, hoy venimos ante ti, Señor, rogando, Padre, que tu luz admirable, Señor, alumbre nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes. Padre, que podamos entender, Señor, en dónde estamos y quiénes somos, Padre. Y que podamos reconocer, Señor, que no podemos en nuestras propias fuerzas hacer absolutamente nada, Señor. Porque apartados de ti, Señor, nada es posible que sea hecho, Señor. Padre, porque en ti lo que está muerto toma vida, Señor. Porque en ti, Señor, lo difícil se convierte, Señor, en una experiencia para aumento de fe. Porque en ti, Señor, las pérdidas se convierten en ganancias, Señor, a fin de obtener más conocimiento de Cristo. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Padre, por cada persona que toma el tiempo, Señor, para preocuparse de cómo está nuestra vida, Señor. Padre, yo te pido que la iglesia Renuevo, Señor, sea una iglesia que anhele ser guiada por el Espíritu. Que anhele, Señor, tu verdad. Que entienda, Señor, que todo lo que este mundo y sus afanes nos puede ofrecer es basura, Señor. Sino que podamos poner nuestra mirada, Señor, en ti. Para cuando llegue la hora, Señor, podamos con la cabeza en alto decir que hemos peleado la buena batalla, acabado la carrera y guardado nuestra fe, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que la corona de justicia está esperando, Señor. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre siga siendo predicado y que tu nombre siga siendo reconocido, Señor. Te alabamos y te adoramos porque tú eres bueno. Amén. Quedamos despedidos, hermanos. Que les vaya muy bien.